Buenas noches, mi nombre es Melvin Escudero, soy el CEO, gerente general del Dorado Asset Management, y es para nosotros un verdadero gusto tenerlos con nosotros esta noche. Vamos a empezar en esta oportunidad con una serie de webinars nueva, novedosa, que se llama Perspectivas sobre las inversiones. Y esta serie empieza hoy día con uno de los portafolio managers más exitosos en el mercado peruano en los últimos tiempos. Se llama Diego Marrero, es el gerente de inversiones de la AFP Habitat. Vamos a también comentarles de que durante las próximas semanas, una vez por semana, vamos a contar con un especialista internacional o local que nos cuente sobre sus perspectivas, inquietudes y riesgos y oportunidades que puede haber en el mundo de las inversiones, considerando todos los tipos de activos de inversión, desde inversiones en los mercados del dinero de corto plazo, de activos en efectivo, hasta inversiones en acciones, en bonos, mercado local, mercado internacional, y también considerando inversiones en productos alternativos, desde private equity hasta hedge funds. Entonces, proyectándonos hacia finales de año, estaríamos más o menos completando 26 exposiciones. Todas estas exposiciones son de carácter gratuito, con el objeto de contribuir a la cultura financiera en nuestro país y en nuestros mercados. Como sabemos, muy poca gente en un grupo muy exclusivo es la que realmente tiene acceso a este tipo de oportunidades de ver a los principales inversionistas institucionales, de family office, de compañías de seguros, de AFPs, interactuando y conociendo qué es lo que piensan, qué opinan, cuáles son, digamos, un poco ese know-how, ese conocimiento que requieren para tomar decisiones de inversión. Entonces, en esta oportunidad estamos abriendo esta plataforma de manera gratuita a todos aquellos que estén interesados en conocer más sobre el mundo de las inversiones, en entender cómo funcionan los diferentes mercados y cómo se toman las decisiones de inversión. Estos webinars son auspiciados por una nueva familia de fondos globales que son administrados por el Dorado Asset Management con el apoyo de BlackRock. Brevemente voy a hacer una introducción a nuestro principal auspiciador para luego pasar al tema de las preguntas. Necesito activar la presentación. ¿Pueden desactivar? Ok, desde hace unos meses hemos lanzado en el Dorado Asset Management una familia de fondos denominados globales optimizados. Esta es una alianza que tenemos con BlackRock que permite colocar en el mercado peruano unos productos bastante innovadores. Como ustedes saben, BlackRock es el líder mundial de inversiones y riesgos a nivel global, ¿no? Al 31 de diciembre del 2019 manejaba 7.4 trillones en activos bajo gestión, convirtiéndose en la casa de inversiones y de gestión de activos más grande en el mundo. Y es además el líder mundial en ETFs, con más de 2.2 trillones de activos en el mercado de ETFs. En el Dorado Investments, que somos una compañía nueva en el negocio de gestión de activos, nuestro factor distintivo es precisamente la creación de productos innovadores que generen alto valor para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Estos son momentos, digamos, complicados de pandemia y post-pandemia, pero ¿qué es lo que ofrecen estos productos que son trabajados, digamos, con la asesoría de BlackRock? Lo primero es costos competitivos. En promedio, estos fondos de renta variable y renta fija son entre 30 y 70% más baratos que el de la competencia. BlackRock a nivel mundial es líder en reducir los costos de sus fondos. Segundo, es que toda la estrategia de inversión está basada en un modelo de gestión de inversiones administrado por BlackRock con un equipo con oficinas en Nueva York, Londres y Hong Kong.
Tercero, tiene una eficiencia tributaria muy importante, porque la mayor parte de la gente que invierte en mercados internacionales fuera del Perú no tiene este beneficio del 5% que este tipo de fondos sí ofrece. Este ahorro tributario es importante y permite incrementar el crecimiento del patrimonio de personas, familias y empresas. También la diversificación global de estos fondos es a nivel mundial, como vamos a ver enseguida, ¿no? Acá están algunos de los retornos del fondo de renta variable y renta fija. Vemos que en 2019 el fondo de renta fija tuvo un retorno en dólares de 9%, el fondo de renta variable de 25%. Ambos son parte del cuartil superior de retornos que se obtuvieron durante ese año. Si usted tiene plata en fondos mutuos, compare cuánto le pagó el año pasado su fondo de renta fija. Y ahí va a ver la diferencia, ¿no? 9% en los fondos de renta fija de BlackRock, El Dorado. 25% en el fondo de renta variable. Este año los retornos hoy han sido afectados por la pandemia. Vemos, por ejemplo, en el fondo de renta fija, una pérdida importante en el mes de marzo, pero luego ha habido una recuperación gradual, con lo cual solamente entre abril y mayo ya estamos con un retorno en 3 meses de poco más de 3%. Esta recuperación es bien importante, ¿no? Y esto supera, digamos, a todo lo que se ha visto en los fondos mutuos de renta fija en el mercado peruano. En el caso de renta variable, el fondo, que es un fondo global, tuvo una caída en marzo de solo menos 10%, mientras el Standard & Poor's estaba cayendo 37 más o menos, este fondo solo cayó 10%. Eso es porque no solamente está en Estados Unidos, sino también tiene inversiones en Europa y en Asia y también en América Latina, es un fondo global. Y la recuperación prácticamente ya ha recuperado todo lo perdido en el año, ¿no? Pero como podemos ver acá, el fondo de renta variable es un fondo que invierte en más de 50 países, con más de 5.300 compañías a nivel global, estando el 80% de sus inversiones entre Estados Unidos, Japón, China, Reino Unido, Francia y Alemania, que son los países desarrollados, ¿no? Entonces es un fondo completamente diversificado. El otro fondo de renta fija también es un fondo a nivel global, con más de 6.500 instrumentos de renta fija, que son bonos, que está invertido globalmente, con cerca del 84% con exposición al mercado americano y a dólares, ¿no? Y el 42% en bonos del tesoro. Esto es lo que ha permitido, digamos, realidades extraordinarias el año pasado, y hoy día también, a pesar de la pandemia, la estrategia de BlackRock está diversificando globalmente para obtener mayores beneficios. En términos de costo, el fondo de renta fija cuesta 0.7, con una duración promedio de 3%. Este costo de 0.7 para los inversionistas de la Serie A es el más bajo de renta fija que se puede observar en el mercado de fondos mutuos, tanto local como internacional, que se ofrece en el mercado peruano. En la renta variable el costo es de 1%. Si usted invierte en el mercado internacional a través de fondos mutuos, compare estos costos. Renta fija, 0.7 y renta variable, 1%. Repito, es política de BlackRock a nivel global ofrecer los productos con precios más competitivos y nosotros estamos siguiendo la misma lógica. Este es parte del equipo de BlackRock a nivel global que tiene research y todo lo que es la parte de investment strategy. Hay más de 80 especialistas manejando esta estrategia entre las oficinas de Londres, Nueva York y Hong Kong, ¿no? Y este es el equipo en El Dorado Investment. A todos aquellos que estén interesados en conocer más sobre estos fondos, se pueden comunicar con El Dorado Asset Management a efectos de conocer más detalles, ¿no? Dicho esto, vamos a pasar ya a la presentación de Diego Marrero. Diego, ¿me escuchas bien? Sí, acá estamos. ¿Cómo estás, Bueno, Melvin? bienvenido a esta primera sesión. Es un gusto tenerte con nosotros. Para aquellos que no conocen mucho, Diego maneja las inversiones de AFP Integra de AFP Habitat desde el inicio. Esto fue hace casi 4 años y medio, ¿no, Diego? ¿Nos puedes contar No, cómo llegaste? hace 7 años. 7 años. ¿Nos puedes contar cómo llegaste a Habitat, por favor? ¿Dónde estudiaste en primer lugar? Inversiones. Bueno, yo soy economista de la Universidad del Pacífico. Me gradué en el 2001. Luego de estudiar economía, empecé en el mundo de la consultoría.
Estuve más o menos 5 años en Ernst Young, haciendo consultoría de todo tipo. Luego me fui a hacer una maestría a la Universidad de Oxford, y luego regreso a Perú al Banco de Crédito a manejar los portafolios de renta fija de Atlantic Security Bank, la cartera propietaria del banco. Y luego paso a Credifondo, en donde empiezo viendo los portafolios de renta variable de equity. Termino como gerente de inversiones de Credifondo y luego en el 2014 me paso a Habitat como gerente de inversiones. Ok, ahora, una pregunta curiosa. ¿Por qué Oxford y no Estados Unidos? ¿Por qué Inglaterra y no Estados Unidos? Porque normalmente la gente que tiene esta afición, digamos, pasión hacia las inversiones estudia por lo general en Estados Unidos. Sí, mira, la verdad es que yo nunca, ni siquiera por curiosidad, investigué ningún tipo de maestría en Estados Unidos. Siempre tuve las ganas de irme a estudiar a Inglaterra. Eh, y así fue, ¿no? Siempre tuve esa curiosidad por estudiar en Inglaterra, y además por hacer, cuando quise hacer una maestría, siempre busqué una maestría de 1 año y no de 2 años. La hice no tan joven y justamente por eso mismo, por el costo de oportunidad de no estar tanto tiempo fuera del mercado. Y bueno, así fue como escogí Oxford, O sea, ¿a qué edad te fuiste a estudiar a Oxford? a No tan los joven, casi 30. casi 30. Bueno, a los 30 todavía es joven, ¿no? La edad promedio para estudiar una maestría está entre 29 y 30. Ahora, antes de El ser... promedio de edad en Estados Unidos es más bajo, ¿no? En Europa es un poco más alto, ¿no? Las maestrías en Estados Unidos son de 2 años, en Europa la mayoría son de 1 año o 1 año y medio. Ujú. ¿Quién te inspira más? O sea, ¿quién te ha inspirado a lo largo de los años para estar en el mundo de las inversiones? ¿Quiénes son tus héroes de las inversiones? ¿Tienes algún nombre en particular, algún manager que tú admires? Bueno, sigo bastante a Howard Marks. Eh, Me parece que tiene una visión un poco distinta al enfoque tradicional de inversiones. Y en general creo que he desarrollado mi propio estilo, ¿no? Tratando de hacer las cosas un poco diferente a como normalmente se hacen en inversiones, tratando de ver el riesgo de una manera distinta a cómo se ve, digamos, tratar de no tener el enfoque tradicional de medir el riesgo con la volatilidad cuantitativa, sino más bien con escenarios de caída y con probabilidades, ¿no? Pero no es el enfoque tradicional que ves en los libros de texto. Ujú. ¿A qué edad hiciste tu primera inversión y cómo te fue? Bueno, empecé a hacer inversiones personales en el 2006, 2007, y obviamente me fue bien, no porque en ese momento yo era muy experimentado, sino porque invertí en un momento en donde prácticamente todo lo que compraba subía. Ujú. Entonces era más fácil. Ya No había, tenías, tenía 27, 28 años. Ahora, montos pequeños de manera personal, ¿no? Acá en la Bolsa de Perú. Y ya, bueno, de manera profesional, cuando regresé a hacer la maestría. y tú en la maestría estudiaste inversiones. No, fue un MBA con especialización en finanzas, no en inversiones, o sea, finanzas más del lado corporativo. O sea, ¿en qué momento ya manejas un portafolio para clientes terceros? Eh, Apenas llegué de la maestría en el banco de crédito, me dieron el encargo de manejar el portafolio propio de Atlantic Security Bank, que era un portafolio de renta fija, de bonos, ¿no? Ok. Pero competitivamente tu llegada con las AFPs es que empiezas a ver este tema de las mediciones mensuales, anuales y la competencia por la rentabilidad. ¿O no tiene? No, en los fondos mutuos, ¿no? En Credifondo, ahí es cuando empecé a ver, ya medirme contra una competencia al día a día, ¿no? ¿Cómo te fue ahí? ¿Cómo estuviste entre los primeros lugares? Porque Sí. normalmente la gente dice que uno aprende también cuando pierde, ¿no? Que no necesariamente aprendes cuando ganas.
Sí, bueno, en realidad me fue bastante bien en Credifondo. En el periodo en que administré los fondos, siempre estuve en todos los fondos en primer lugar contra el resto, contra el peer group, ¿no? Ok, y estando ya en Habitat, ¿cuál es tu récord? Si tú quisieras mostrarle al público, digamos, que tú estás manejando 3 portafolios, el fondo 1, fondo 2, fondo 3, pero también está el fondo 0, que es reciente, ¿no? Mm. 4 portafolios, digamos. ¿Cuál es tu récord para que el público sepa más o menos y se dé una idea de cuán exitosamente has manejado los portafolios? Sí, todos los portafolios están en primer lugar en todos los periodos de medición. El más largo es el de 7 años. Y esto en primer lugar también, y las ventajas son importantes, ¿no? En el fondo 1, por ejemplo, a 7 años el rendimiento es más de 70%, cuando el promedio está cerca de 50%, ¿no? Es una diferencia fuerte. En el fondo 2 la diferencia es parecida también, ¿no? Y en el 3 también. O sea, la ventaja ha sido bastante fuerte. El liderazgo en rentabilidad ha sido consistente, no ha sido solo un año, sino ha sido casi todos los años. Hubo un año en donde no pasó eso, que fue en el 2018, pero fuera de eso ha sido casi en todos los años, ¿no? Salvo ese periodo. Ujú. Antes de analizar, digamos, el tema de por qué me gustaría, o sea, por qué es ese éxito, las razones, me gustaría primero que nos hicieras la presentación que has preparado para el día de hoy, ¿no? Te invito a hacer la presentación, por favor. Ok, ok, ¿se ve? Sí, sí, correcto. Sí, ok. Bueno, acá tenemos un gráfico del Standard Poor's, ¿no? El Standard Poor's es el índice de valores de Estados Unidos, de las 50 empresas más representativas. Eh, ¿Cuál fue el rendimiento del índice en lo que va del año, ¿no? Y vemos dos periodos, o tres periodos bien marcados, ¿no? El primer periodo fue desde el comienzo de año hasta mediados de marzo, más o menos, en donde fue un periodo de subida de mercado. Luego vimos una caída muy fuerte, que fue a raíz del surgimiento del coronavirus y de sus efectos negativos en el mercado y en la economía, donde la caída fue fuertísima, ¿no? Y luego vemos una recuperación igual de fuerte que la caída, ¿no? Solo que más lenta. Entonces, esos tres periodos son los que han marcado la tendencia de los mercados este año. Y utilicé el índice de Standard Poor's simplemente porque es un índice representativo de Estados Unidos, pero lo mismo pasa casi con cualquier índice de mercado, ¿no? La tendencia es parecida. Entonces, ¿qué es lo que pasó o por qué estamos viendo, por qué vimos esos tres periodos? Entonces, primero es importante entender de dónde veníamos, ¿no? Un periodo de subida que acompaña además una subida muy fuerte del año anterior, que no está en el gráfico, pero el año anterior el mercado de Estados Unidos también rindió cerca de 20% positivo, ¿no? Y ahí lo que teníamos era una economía que se le denomina Goldilocks. ¿Qué cosa es una economía Goldilocks? Goldilocks viene del cuento de Recitos de Oro, que cuando le dan a probar la sopa y decía, quiero que esté en la temperatura perfecta, ni muy fría ni muy caliente, ¿no? Y eso es lo que es una economía Goldilocks. Ni muy caliente, o sea, el crecimiento económico no es ni muy fuerte para necesitar que los bancos centrales lo frenen, ¿no? Y por lo otro lado, bajo, pero no tan bajo como para generar retornos positivos en los mercados. Y lo que tienes, además de eso, es un banco central que como la economía no está sobrecalentada y tampoco está tan bajo, sino está en un nivel perfecto, el estímulo económico monetario es sostenido. Entonces tienes una economía que crece y con estímulo monetario. Entonces es el escenario perfecto para que los mercados financieros suban. Y eso es lo que hemos visto el año pasado y es lo que estábamos viendo este año, con algunos riesgos que generaban algo de volatilidad, que el riesgo más visible en ese momento era la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que finalmente tuvo un desenlace temporal positivo
y en algún momento dejó de ser un riesgo y más bien le dio impulso el otro factor, que era el Goldilocks, le dio un impulso positivo a los mercados y a la economía, ¿no? Entonces, ahí estábamos, ¿no? Y las perspectivas eran positivas. Todo el mundo estaba pensando que los mercados iban a seguir subiendo. Habían algunas opiniones encontradas en ese momento. Algunos economistas decían que la economía de Estados Unidos iba a entrar en recesión porque había una serie de cuestionamientos sobre por qué él está creciendo durante tantos periodos de manera sostenida. En algún momento se pensaba que podía generar inflación. Era discutible. Mi opinión en ese momento no era esa, era que la economía iba a seguir creciendo. Luego vino el coronavirus, ¿no? Y eso generó un cambio dramático en la percepción de riesgo-retorno en el mercado y los mercados colapsaron. Entonces, ¿qué es lo que se vio en ese momento? Una caída de mercado ocasionada por una caída en la actividad productiva, ¿no? Hubieron cuarentenas en todos los países del mundo, se cerraron las economías, se perdieron empleos, el PBI cayó en todo el mundo, era una situación complicada. Ya, pero en ese momento, además de que había una caída en la economía real, ¿no? Había mucha incertidumbre porque no se sabía cuánto tiempo iba a durar la cuarentena, y tampoco se sabía qué tan mortal era el virus. No se sabía cuál iba a ser el impacto en las empresas, se estaban estimando muchas quiebras en distintas industrias, como por ejemplo aerolíneas. Muchas empresas entraron en reestructuración, en el sector retail en Estados Unidos también, el sector turismo parado, restaurantes parado, todo lo que es servicios parado. Una economía de Estados Unidos, en Estados Unidos, por ejemplo, es una economía principalmente de servicios, que el 60% de servicios, y el 60% más o menos estaba parado. Entonces, era complicado, ¿no? Y ante eso, pues viene la siguiente derivada, que es, como hay mucha incertidumbre, nadie invierte. Y como nadie invierte, la economía no sigue creciendo, entonces todo se paraliza. Y es donde nos encontrábamos en marzo. Ahora, conforme fue avanzando el tiempo, y vimos en el mundo por qué se recuperó la economía, y se recuperó porque en esa situación tan dramática y tan caótica, los gobiernos necesitaban estimular la economía porque si no iba a colapsar. Las empresas iban a quebrar, iba a ser un caos, iba a haber pobreza, iba a ser un descalabro. Entonces implementaron una serie de programas económicos destinados a reflotar la economía. Por el lado monetario, vimos que las tasas de interés fueron a 0%. La Fed, la Fed por poner un ejemplo en Estados Unidos, pero en todos los países pasó casi lo mismo. Los bancos centrales salieron a inyectar liquidez a la economía, a las empresas, a los bancos, para que salgan a prestar, además que tenían la tasa de interés en cero. Algunos otros países más audaces empezaron a aplicar medidas no convencionales de política monetaria, que nunca antes se había visto. En Estados Unidos, por ejemplo, la Fed salió a comprar bonos high yield en el mercado. La Fed salió a comprar ETFs en el mercado, eso nunca había pasado, y nadie pensaba que la Fed podía llegar a hacer eso, y lo hizo, ¿no? Y lo hizo para dar liquidez al mercado, para sostener a la economía, ¿no? Y para que los mercados no colapsen. Por el lado fiscal, reducieron impuestos, empezaron a dar subsidios directos a las empresas y a las personas, y hubo mucho en juego, ¿no? Eso hizo que la economía se sostenga primero por un tiempo, hasta que hay algo que cambie la tendencia de la economía. ¿Y qué es lo que todavía no ha cambiado, digamos, pero lo que podría cambiar es el descubrimiento de una vacuna o de un tratamiento, y esa es la expectativa, ¿no? Ya hay muchos anuncios al respecto de diversos laboratorios que están trabajando de manera exitosa. Esta semana salió la noticia de que un laboratorio en Inglaterra ya pasó a fase 2, no solo ese, sino otro en Estados Unidos, otro en China. Eso es por el lado de la vacuna. Por el lado de la cura también. También hay otros tratamientos paralelos que no son necesariamente una vacuna ni una cura, pero también ayudan. Por ejemplo, pruebas distintas a lo que acá se le conoce como el hisopado, ¿no? También hay noticias sobre laboratorios que están desarrollando pruebas que pueden ser mucho más rápidas. Entonces, a la hora de poder identificar más rápido el virus, lo puedes contener mejor, ¿no? Puedes hacer una cuarentena mejor, ¿no? Además de eso, también
mostrando avances sobre otros medicamentos que reducen la mortalidad del virus. Entonces, ya la tasa de mortalidad ya no es la que era en marzo. Estoy hablando del mundo desarrollado, esas cosas todavía no han llegado a Perú, pero eventualmente van a llegar. Pero afuera está pasando eso. Entonces, eso genera optimismo, y eso lo estamos viendo trasladado a la economía real. Las cifras económicas muestran mejoras. China, por ejemplo, en un momento se pensaba que iba a caer, el PBI iba a estar negativo este año, no, ya no. Se estima que el PBI en China va a estar positivo y más cercano al 2% que al 0%. ¿No? Y el próximo año ya se estima una normalización del crecimiento en China de cercano al 6%. Entonces, la data económica está, y eso además acompañado de los datos de los PMI, la data de producción industrial, el desempleo en Estados Unidos es menor al que se había estimado, las personas que aplican al subsidio son cada vez menores, las utilidades de las empresas están reportando, sorprendiendo al alza. Entonces, en general, la data económica está acompañando los estímulos y es por eso que los mercados han rebotado y es lo que hemos visto, ¿no? Este gráfico, retrocedo, hubo una caída fuerte y ya se recuperó casi toda la caída, ¿no? Entonces, ese es el vistazo general, ¿no? Ahora, esto es un poco lo que ha pasado en otros mercados, que es lo mismo, ¿no? Este es el mercado de China, Europa, en general el índice de mercados emergentes, vemos la misma tendencia, una subida, una caída fuerte y una recuperación. Y acá es curioso ver China, ¿no? ¿Cómo ha venido China? China ya ha subido más que otros mercados emergentes por varias razones. Uno es porque ha controlado mucho mejor la pandemia. En China ya casi no hay coronavirus. Hay pequeños rebrotes, pero ya no hay una paralización. Y te lo muestra la data real de China de producción y también los indicadores líderes, el consumo de energía, el consumo de cemento, la recaudación, etc. Y algunos indicadores que van un poco más allá. Por ejemplo, hay un dato de cuando ves el mapa satelital de China, si tú ves un mapa satelital de diciembre del año pasado, veías una mancha negra de contaminación. ¿Sí? Cuando ves esa misma imagen en febrero, ves que esa mancha ya no está. En febrero China dejó de contaminar. ¿Por qué dejó de contaminar? Porque la economía estaba cerrada, dejó de producir, las industrias estaban cerradas, ¿no? Y si tú ves esa mancha, esa imagen satelital ahora, la ves otra vez negra. No, la mala noticia es que China está contaminando otra vez. Eso no es bueno. Pero por otro lado, el indicador es que China está produciendo otra vez. Y está produciendo a los mismos niveles que producía antes de que se produzca el coronavirus. Entonces, hay mucha gente que no confía en la data de China. Te dicen, China manipula la información, te dice que está creciendo a una tasa mayor a la que realmente está creciendo. Hay mucho cuestionamiento, pero esa mancha, por ejemplo, es imposible, ¿no? de que lo hayan hecho al propósito. Entonces, ese es un ejemplo solamente, pero así como ese ejemplo, también ves el número de transacciones de tarjetas de crédito en China, en general mapas satelitales no solamente de contaminación, sino también de movimiento de personas, la utilización de aplicativos web de transporte, etc. Hay una serie de indicadores que te dicen, que te confirman que China realmente está produciendo, ¿no? Y lo vemos en los mercados le creen y están subidos por eso. No, acá vemos una lámina donde vemos la evolución de los indicadores de PMI, ¿no? Que son básicamente indicadores de producción industrial, que son encuestas que se hacen a los productores y más o menos te dicen si está por encima de 50 significa que estás en expansión y si está por debajo de 50 en recesión. Entonces, lo que vemos es una caída fuertísima del indicador este año, y luego una subida tan fuerte, también casi igual de fuerte. En el caso de China, por ejemplo, que es el naranja, no sé tan bien en realidad, pero sí ya lo vemos en 54, cuando se cayó hasta por debajo de 30, nunca había pasado eso. Y eso es sorprendente, o sea, la recuperación ha sido realmente en V en China. Acá vemos cómo ha evolucionado el balance de la Fed. ¿Qué cosa es esto? Recoge básicamente las compras que ha hecho la Fed en el mercado de dinero, ¿no? Es cuánta liquidez ha inyectado a la economía la Fed, y es un montón de plata, ¿no? El balance de la Fed
antes del coronavirus, digamos, en enero de este año, estaba más o menos en 4 trillions, perdón, ¿no? Ahora ya estamos cercanos a 7, ¿no? Y tiene espacio para subir hasta 11. Entonces, ¿qué significa esto? La FED ha metido mucha plata a la economía, a los mercados en realidad, para sostenerlos. Eso es por un lado una buena noticia. Y por el otro lado, la otra noticia es que tiene mucho espacio para seguir haciendo. O sea, puede hacer más o menos el doble de lo que ha hecho hasta ahora para contener el virus. Y eso es muy potente, ¿no? Y esta es una de las principales razones por las cuales el mercado ha subido, por el accionar de la FED, ¿no? Acá vemos cómo evolucionó la curva del Tesoro de Estados Unidos. La curva ya estaba plana antes de que pase el coronavirus, es la línea de arriba. Lo que hemos visto es que la curva sigue plana, pero está ya mucho más cercana a cero, ¿no? Y esto también es una señal de una política monetaria muy expansiva, igual, nunca antes vista. Entonces, lo que más o menos he dicho, lo que ha pasado, y ahora, ¿qué es lo que podría seguir? ¿Cuál es la expectativa? Bueno, la expectativa es que el crecimiento continúe, y esto va a depender mucho de la efectividad de las vacunas. O sea, hay mucha información sobre varios laboratorios que están dando señales positivas de avance, pero esto ahí tiene que ser confirmado. La información más reciente es el laboratorio AstraZeneca, en coordinación con el laboratorio de Oxford, que han desarrollado, ya ha pasado la fase 2. Es una fase que se ha hecho con 1.000 personas. La siguiente fase ya sería con 10.000 personas, ¿no? Si estos resultados se confirman, eventualmente la vacuna podría estar en el mercado en octubre, ¿no? Septiembre-octubre. Aparentemente va a ser así, y eso es lo que el mercado está pensando. Un riesgo importante sería que estas pruebas no tengan los resultados esperados. Pero si lo tienen, el mercado debería seguir subiendo, porque una vez que se acaba el riesgo del coronavirus, va a ser un cambio muy importante para los mercados. Ahora, otra cosa también que hay que tener en cuenta es que no solamente muchas economías los mercados también están subiendo porque las economías se han abierto, ¿no? En algún momento las economías en Europa, por ejemplo, estaban cerradas, igual que Perú, lo que vimos en la cuarentena. El hecho de que se abran las economías no necesariamente significa un inmediato crecimiento económico, porque lo que hay que ver también son los patrones de consumo. Por ejemplo, imagínate que esta semana en Perú, por ejemplo, se abrieron los restaurantes. Eso no quiere decir que la gente va a ir a los restaurantes necesariamente, porque mucha gente va a tener cautela y no va a mantener los nuevos patrones de consumo antes. Así como el ejemplo de restaurantes, también lo podemos aplicar para centros comerciales, para compra de ropa o de casi cualquier cosa. Entonces, eso es lo que hay que ver, cómo reaccionan los consumidores ante una apertura total de la economía. Otro evento importante, que creo yo que es el más importante que viene, son las elecciones en Estados Unidos, donde tenemos republicanos y demócratas, como siempre, en donde el candidato... Nunca he visto una elección en Estados Unidos tan polarizada, ¿no? Donde hay tanto... las posturas son demasiado extremas, ¿no? Por un lado tienes a Donald Trump, que ha hecho un muy buen trabajo en materia económica, ha hecho que Estados Unidos crezca a unas tasas impresionantes, una reducción del desempleo bastante importante, un crecimiento del mercado de valores espectacular fuera del coronavirus, pero ya se recuperó. Hizo una serie de reformas que ayudaron también al crecimiento económico. Una reforma importante es la reforma tributaria, ¿no? Otra reforma es la desregulación de algunos sectores, como el sector salud, el sector financiero, etc. Tienes a los demócratas, que el candidato es Joe Biden, que lo que está buscando es revertir, entre otras cosas, revertir estas importantes reformas, que solamente revirtiendo la reforma tributaria podría tener un impacto entre 10 y 20% de caída en el mercado, que es más o menos lo que subió cuando se hizo, ¿no? Si a eso le introduces una regulación, un regreso a la sobreregulación del sector financiero y del sector salud, podrías tener otra caída parecida. Entonces, esos son solamente dos ejemplos, ¿no?
Entonces, es un riesgo importante que hay que seguir de cerca. Además, otro riesgo dentro de justamente esta elección es quién va a ser el vicepresidente de John Biden, que tiene más de 75 años. Creo que tiene 75, 76, creo. Entonces, ya mucha gente está viendo, y además cuando lo escuchas hablar, no es una persona que parece muy articulada, sino más bien tiene algunas... te puede hacer pensar de que no está del todo bien, ¿sí? Entonces, ahí lo que se pregunta el mercado es quién va a ser el sucesor, ¿no? En caso no termine el mandato. Y todavía no se ha elegido a ese sucesor, pero dentro de las personas que se barajan están gente bien radical, de izquierda bien radical, como Kamala Harris, por ejemplo, que sería muy negativo para los mercados. Entonces, ese es un riesgo importante que hay que tener en cuenta. Ahora, por otro lado, tienes a Trump, que está desesperado por ser elegido. De hecho, en las encuestas no está encabezando las encuestas. Según las encuestas, Donald Trump no es reelegido. Ahora, yo creo que es muy pronto para decir eso, porque hay muchas cosas que se pueden hacer, o sea, que él puede hacer, digamos. Pero una de las cosas que él puede hacer, por ejemplo, es ser populista, ser más populista, y eso es un riesgo importante. Empezar a pelearse otra vez con China, poner restricciones comerciales, subir los aranceles, y también puede ser un riesgo negativo para los mercados. Entonces, bueno, eso es una visión general, y ahora me gustaría pasar a la siguiente parte de la presentación, que son las preguntas. Ok, muchas gracias, Diego, por esta interesante presentación. Yo te voy a preguntar algo bastante concreto, ¿no? ¿Cuál es la salsa secreta para que Habitat haya tenido este éxito consecutivo durante 7 años en fila? ¿A qué atribuyes tú este logro de obtener retorno, ¿no? Porque muchos dicen, lo que pasa es que los otros 3 fondos de la competencia son fondos muy grandes y no pueden tener la flexibilidad de movimiento que puede tener Habitat, ¿no? Y lo atraen un poco a que son un nuevo jugador, que digamos más pequeño, más flexible. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu respuesta, tu visión en este sentido? Ya, muchas gracias por la pregunta, Melvin. A ver, primero, para tener resultados diferentes, lo que tienes que hacer es hacer las cosas diferentes, ¿no? Si no, es imposible. Si haces lo que todo el mundo hace, los rendimientos van a ser iguales, ¿no? Y no es el caso, ¿no? Entonces, eso es como primer punto. Segundo, sobre la ventaja de ser más pequeño. Bueno, no necesariamente es una ventaja ser pequeño, ¿no? Y la mitad del portafolio se invierte internacionalmente. Entonces, el mercado internacional no importa ser pequeño o ser grande, porque finalmente un ticket de $1 millón tiene el mismo impacto que un ticket de 20, ¿no? Entonces, no hay una ventaja ahí, ¿no? Y la razón por la cual hay esta diferencia en rentabilidad es que los portafolios son diferentes. Y son diferentes porque las estrategias de inversión son diferentes, los equipos son diferentes y la manera de pensar es diferente. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es hacer las cosas diferentes, hemos tomado decisiones correctas en distintos momentos del tiempo, y no veo una sola razón para explicarte la diferencia en rentabilidad, sino te diría que son una gran suma de una cantidad de factores. Posicionarnos de manera correcta en el ciclo económico es lo que nos ha hecho mantener el liderazgo de la rentabilidad. Cuando había que tomar riesgo, se tomaba el riesgo, y cuando había que bajar el riesgo, se bajaba, ¿no? Sí somos bastante dinámicos en el manejo del portafolio, lo hemos sido desde el comienzo, no necesariamente porque somos más pequeños, sino porque realmente tomamos la decisión de movernos. En una situación, por ejemplo, en esta pandemia, ¿no? En el coronavirus, ya es público, ¿no? Porque los portafolios son públicos. ¿Qué es lo que nosotros habíamos hecho antes de que se dé el coronavirus? Habíamos posicionado los portafolios para una economía, como te dije, una economía Goldilocks. Habíamos posicionado los portafolios para beneficiarlos del crecimiento económico. Estábamos muy positivos en Estados Unidos, estábamos muy positivos en emergentes, estábamos positivos en China. Dentro de lo que es renta fija, estábamos muy positivos en créditos. Y eso se reflejó en que en ese momento estábamos liderando la rentabilidad.
Ahora, vino el coronavirus y evidentemente había que hacer un cambio en el portafolio, y lo hicimos. Y lo dividimos en dos. En un primer momento había que ponernos defensivos, porque los mercados estaban cayendo y había que proteger el valor del portafolio. Y lo que se hizo fue hacer un rebalanceo del portafolio desde un portafolio muy posicionado hacia un bull market, que era como estábamos, hacia un portafolio mucho más defensivo. ¿Y qué significa eso? Es desinvertir de los activos más cíclicos. O sea, por ejemplo, si hay un efecto, si en el momento en que se dio el coronavirus, ¿qué hacía más sentido? ¿Invertir en China o invertir en Brasil, por ejemplo? Brasil era una economía que estaba, primero que estaba manejando el coronavirus a todas luces muy mal, ¿no? El presidente de Brasil negaba a todas luces que exista el virus, no hizo ningún tipo de cuarentena, no cerró nada, no restringió nada, no restringió las fronteras, no cerró la economía, no hizo nada para contener el virus. Segundo, es un país que ya venía con una serie de desbalances fiscales. Tenía una serie de problemas políticos internos. No estaba, tenía mucha dependencia del entorno internacional. Entonces era un país débil. Por otro lado, China era un país totalmente opuesto. Ya estaba saliendo del ciclo del coronavirus, tenía mucha solidez fiscal, tenía muchos recursos, tenía mucha estabilidad política, la composición sectorial de la bolsa china es completamente distinta a la de Brasil. Tenía muchos sectores que no estaban correlacionados con un ciclo económico, como el sector de tecnología, por ejemplo. Entonces, hacía todo el sentido vender Brasil y pasarse a China, que en ese momento era defensivo. Dentro de Estados Unidos, por ejemplo, también, o sea, ahí tienes los sectores más defensivos como los sectores de utilities o los sectores de real estate, y tienen los sectores más cíclicos, como los sectores de materiales o tecnología o consumo discrecional. Entonces, claramente había que estar en los sectores más defensivos y salir de los sectores más cíclicos. Y de esa manera se protege el portafolio. Cuando te das cuenta que el ciclo cambió, lo que tienes que hacer es recomponer el portafolio y no quedarte esperando cuando ya hay señales claras, obviamente. Entonces, hay momentos en que no te paga pagar, te paga tomar riesgo. En marzo no te pagaba tomar riesgo, todo lo contrario, lo que tenías que hacer era bajar el riesgo. Y en abril, cuando estabas viendo un cambio, tenías que tomar riesgo y tenías que posicionar el portafolio de otra forma. Ese es un ejemplo, ¿no? Así como ese ejemplo, también te puedo dar el ejemplo del año pasado, ¿no? Venías de un 2018 en donde había habido una destrucción de valor tremenda, donde el mercado estaba interpretando de manera incorrecta que la FED iba a subir tasas, y el mercado se destruyó, y el mercado estaba muy barato. Entonces, en ese momento, el riesgo-retorno era asimétrico. Tenías que tomar riesgo te pagaba mucho más. Tu probabilidad de ganar era, o sea, no solamente por probabilidad, sino por el retorno esperado era muy alto, ¿no? Y es así como lo hemos movido. O sea, te digo que lo más importante para manejar un portafolio global es estar atento al ciclo económico y estar atento en qué momento tienes que tomar riesgo y en qué momento no. Ok, para muchos que conocen el mercado de las CFPs y aquellos que no conocen mucho, ¿qué tamaño de activos estás manejando actualmente en los 4 portafolios, de manera agregada, en dólares? Son cerca de 3.5 billones de dólares, más o menos. Hay un punto importante, perdón, sobre tu pregunta anterior, cuando se dice que Habitat tiene la ventaja de ser más chico y por eso es que gana. Si ese argumento fuera correcto, solamente hubiésemos ganado al comienzo, y conforme el fondo va creciendo, esa ventaja se pierde, ¿no? Y no es lo que ha pasado, ¿no? En los primeros años tuvimos una ventaja importante, pero conforme el portafolio fue creciendo, la ventaja no se perdió. Entonces, si fuera correcto el argumento de que cuando eres grande ya no tienes esa ventaja, no se probó de esa manera, ¿no? 3.500 millones de dólares ya es un portafolio grande, ¿no? Sin embargo, mucha gente ha acusado, no solo en Perú, en Chile, en Colombia, en México, donde están los sistemas de pensiones, que hay comportamiento manada. ¿Tú qué opinas al respecto? Por lo que tú estás mencionando, para ti no existe el comportamiento manada. No existe para nada. Eso es un mito y eso es totalmente falso. Un comportamiento manada es cuando todos hacen lo mismo. Y si todos hicieran lo mismo, todos rindieran lo mismo.
Y no, pues porque estás viendo esas diferencias tan grandes de retorno, es que y además es pública la información, los portafolios son muy diferentes, completamente, y lo puedes ver, ¿no? En los últimos 3 meses y medio, más o menos, después de que el Congreso de Perú aprobó los retiros, se ha sacado de todo el sistema aproximadamente 22.000 millones de soles, un volumen significativo. ¿Cómo impactó esto en Habitat y en tu manejo de la situación? Porque por un lado, obviamente, está saliendo una de las mayores crisis de precios de activos financieros de la historia, y por otro lado, además, tienes que sacar activos, y obviamente de Habitat también ha salido un buen número de inversiones. ¿Cómo manejaste esta situación? ¿Todavía está en proceso o ya pasó? No, complicado, fue bien complicado, ¿no? Porque fue un momento donde los activos estaban, las valorizaciones estaban muy, muy por debajo de lo que nosotros pensamos que deberían estar, y en ese momento se nos pidió liquidar activos. Entonces, salir a vender activos en el peor momento es complicado, porque además de eso, los inversionistas internacionales que invierten en Perú saben eso, y lo que hacen es el típico front running. Saben que tienen a los institucionales obligados a vender, entonces en lugar de no solamente no compran, sino venden ellos primero, antes de que salga todo el flujo de venta. Entonces, hacer eso en ese contexto era complicado. Entonces, obviamente lo que se decidió es no vender los activos a precios que estaban muy alejados del valor actual, y además del fundamental. Se priorizó en ese momento activos más líquidos, por el lado internacional principalmente, pero también se procuró mantener un balance en el portafolio, ¿no? Cuidando el rol fiduciario de no perjudicar a los afiliados que se quedaron. Se trató de vender un poco de cada asset class. Y de hecho fue muy complicado. Eso ya pasó, digamos, ya el retiro del 25% ya terminó. Lo que queda ahora simplemente es dar liquidez sobre la segunda armada, pero eso ya es mucho más predecible porque ya se sabe cuánto es. Entonces ya esa venta se hace de una manera más ordenada. Ayudó también bastante las operaciones de reporte que autorizó el Banco Central. Eso dio la posibilidad de salir a vender de manera mucho más ordenada, y evitó un descalabro en el mercado, principalmente en el mercado de bonos soberanos de Perú. Ok, en tu presentación, al público también, por favor, hacer las preguntas por el icono de Q&A, que está en la parte inferior derecha de la pantalla, y yo voy a estar trasladando algunas de estas preguntas también a nuestro invitado. Diego, en tu presentación has tocado bastante mercados internacionales. Sin embargo, de tu portafolio, poco más del 50% está en el mercado local. ¿Cuál es tu perspectiva respecto al mercado local y si este ha sido un diferenciador importante para que ustedes mantengan el primer lugar? Me refiero al mercado de acciones locales, el mercado de bonos locales y el tema del tipo de cambio, que efectivamente tuvo una movida importante. ¿Cómo has manejado el mercado local en los últimos meses y un poco cuál es tu perspectiva, ¿no? Yo lo dividiría en esos tres conceptos, ¿no? Tipo de cambio, renta fija y renta variable, ¿no? Sí, mira, lamentablemente el mercado local no puede ser un diferenciador porque el mercado local es muy pequeño para los portafolios. Entonces, en general, las AFPs están obligadas a invertir en los mismos activos. Entonces, posibilidades de diferenciarte, la verdad es que no son muchas. Algunas que otras posiciones donde puedes sobreponderar alguna acción sobre otra, pero finalmente en la bolsa local las AFP solamente pueden invertir en 15 acciones, creo. Entonces, y estás invertido en todas, porque la mitad del portafolio está invertido en Perú. Entonces, no hay mucha posibilidad de diferenciarte en el caso de acciones, ¿no? En el caso de bonos, tampoco, porque por el lado corporativo, en realidad no son muchos los emisores que emiten el mercado local, y el mercado secundario es pequeño. Entonces, tampoco es muy fácil diferenciarte por ese lado. Y por el lado soberano, de bonos soberanos, quizás ahí es un poco más fácil, sí, porque es un mercado donde hay más jugadores extranjeros, hay más liquidez, pero igual, o sea, hay posiciones estructurales que son difíciles de mover. Y por el lado del tipo de cambio, tampoco te puedes diferenciar porque hay límites que te impiden moverte mucho. Hay un límite que lo establece el Banco Central, en donde no se puede comprar
o operar más de 0,75% de tu portafolio en un día. Es poco. Entonces, por ese lado no hay ningún diferenciador. Lo que se busca es invertir digamos, de la manera más segura, ¿no? Hay principalmente por el lado de bonos, ¿no? Cuando salen proyectos de infraestructura o algunas cosas un poco distintas, tratar de ver el riesgo crediticio para un poco proteger, ¿no? Pero tampoco hay mucho que hacer ahí. Lamentablemente, el límite internacional es muy restrictivo. Antes era peor. Cuando yo entré a la AFP hace 7 años, el límite internacional creo que era 30%, ahora es 50%, es bastante más, pero igual es poco, ¿no? Ese límite debería crecer bastante para darle más flexibilidad a los portafolios y al final eso beneficiaría al afiliado. Si el límite internacional fuera más grande, los portafolios hubiesen rendido muchísimo más de lo que han rendido este año y el año pasado también, ¿no? De hecho, la bolsa local detracta valor, porque la pregunta que siempre me hacen es ¿por qué el fondo 2 rinde más que el fondo 3? Y la respuesta es fácil, porque el fondo 3 está obligado a invertir un gran porcentaje en renta variable local. Y ese es un activo que no necesariamente tiene mejores perspectivas que la renta variable internacional. Ok, la verdad la cantidad de preguntas es bastante abultada. Hay más de 30 preguntas del público. Entonces te voy a pedir hacer un poco de fire chat, de modo que las respuestas sean más breves, porque me gustaría ver un poco tus perspectivas por clase de activo, ¿no? Ya. Por ejemplo, ¿qué opinas del dólar? El dólar ha estado entre 2.50, 2.55. ¿Tú crees que a fin de año cierra más arriba o más abajo? Sé breve en tu respuesta para poder hacerte varias preguntas así, tipo fire chat, ¿no? Yo creo que va a tener más arriba por riesgos políticos locales, por una caída en el PBI importante, una incertidumbre con respecto a la recuperación económica. O sea, lo ves más cerca a 3.60 que a 3.40. Más cerca al 3,55 por ahí, más o menos. Okay. En el caso de la bolsa americana, algunas de las preguntas vienen en el sentido de que si ya se recuperó todo, parece que ya, digamos, el mercado está bien valuado. ¿Por qué tú crees que hay todavía espacio para seguir subiendo? Alguien comenta, por ejemplo, el dueño de Tesla mencionó que hace unas semanas o meses que la acción ya estaba cara. Sin embargo, ha subido como 60% más desde que Elon Musk comentó eso. Entonces, ¿eso no es un síntoma de que ya los mercados están como que exuberantes, inflados? ¿Cuál es tu opinión sobre el mercado americano, diferenciando, digamos, las acciones que están en el S&P 500, que son más como economía normal, versus las tecnológicas que están en el Nasdaq, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, hay partes del mercado que están caras, sí, de todas maneras, pero en general yo no veo el mercado caro, porque ahí tendrías que ver no solamente el rendimiento, sino también el precio, el price to earnings. Si tú ves ese indicador, también podrías pensar que está caro, pero tendrías que deflactar el price to earnings sobre la tasa de interés. Entonces el mercado, claro, dices, está en all times high, no solo el nivel, sino el price to earnings. Pero si lo deflactas entre la tasa de interés, no. Y si aún así, si lo deflactas entre la hoja de balance de la FED, tampoco. Yo creo que podrías decir que el mercado no está barato, pero yo creo que va a seguir subiendo y bastante más. Y la principal razón es que tienes a la FED incrementando masivamente su hoja de balance. Eso es más liquidez al mercado, más inflación de activos financieros y un bull market sostenido. Es difícil que haya una corrección en el mercado de manera importante, a no ser de que pase algo fundamental en la economía. O sea, tú ves que en el mercado accionario, digamos, con un horizonte de un año, para julio del próximo año, 2021, hay un espacio para subir entre 10 y 20% fácil, americano. Y, o sea, sí, pero también tienes riesgos, ¿no? Tienes las elecciones en Estados Unidos, por ejemplo, eso te puede cambiar todo, ¿no? La solución del coronavirus también te puede cambiar todo. Una guerra comercial te puede cambiar todo. Si no se materializan esos riesgos de cola importantes, sí deberías ver una subida sostenida en el índice. Ahora, el mercado europeo y emerging market todavía muestran rezagos importantes en la recuperación. Dicho, Estados Unidos prácticamente al día de hoy, con las últimas subidas de las últimas jornadas,
prácticamente ya está tas con el inicio de año, ¿no? En términos de retorno, incluyendo el S&P. El Nasdaq ya está con utilidades como de 8% arriba, saltó fuerte en los últimos días. Pero en el caso de Europa todavía vemos que está como 10, 12% abajo y mercados emergentes casi como 20 en promedio. En ese aspecto, ¿no verías tú más valor en comprar en mercados emergentes y europeos que comprar Estados Unidos en este momento, con miras hacia fin de año? O sea, sí, de hecho tienes varias oportunidades, ¿no? Europa es un ejemplo clarísimo, ¿no? Se ha quedado rezagado y hay una oportunidad de subida clarísima, ¿no? O sea, que, sí. Ahora, cuando hablamos de mercados emergentes, en realidad a mí ya no me gusta hablar de mercados emergentes, sino, porque ya es muy diferente. No estamos en el 2012 en donde el concepto de los BRICS era algo que se hablaba, ya no existe mercados emergentes que se mueven como un solo bloque. Tienes que hablar de cuánto es China, cuánto es Rusia, cuánto es Brasil, cuánto es Asia, cuánto es Latinoamérica, cuánto es Europa emergente. Cada región es tan distinta que ya clasificarlos en cuánto va a rendir un solo bloque es bien complicado, ¿no? Veo oportunidades importantes en China, en el sudeste asiático, no tanto en Latinoamérica, algo más en Europa del Este, no tanto en Rusia. O sea, depende cómo lo veas, pero sí siendo selectivo puedes encontrar oportunidades de upside interesantes. Okay, hay varias preguntas que están vinculadas a la bolsa local. En este contexto de corrección para recuperar, digamos, los niveles previos, ¿tú ves posibilidades de que el mercado peruano también rebote junto con los otros mercados latinoamericanos en los siguientes meses? Sí, de hecho la bolsa de Perú, por ejemplo, está en -20 en lo que va del año. O sea, sí hay una oportunidad de que pueda recuperarse. Ahora, el Perú económicamente está complicado, ¿no? Tienes una caída del PBI fuertísima que no la has visto en otros países. Ahora, por otro lado, no necesariamente el crecimiento económico se refleja en la bolsa, porque en este caso, en el caso de Perú, puntualmente la bolsa no necesariamente te refleja la economía de Perú, porque tienes muchas acciones mineras, por ejemplo, que no dependen de cómo le vaya al Perú, dependen de cómo le vaya al precio del metal, principalmente. O bueno, también a la economía por el lado de que te dejen producir, que no hayan huelgas, etc. Pero depende más del metal. Si estamos esperando un crecimiento económico fuerte en China, deberíamos esperar que el precio del cobre, el zinc y la plata, etcétera, suban. Entonces, sí hay oportunidades en las empresas mineras en Perú. Claro, ese es un punto interesante, porque hay una pregunta también al respecto, ¿no? ¿Tú crees que el sector de materiales es una buena alternativa de inversión hacia el 2021-2022? Este tema de la recuperación global vía estímulos fiscales, incluyendo infraestructura, ¿afectará positivamente? ¿Lo confirmas? ¿Materiales te refieres a metales o Claro, cemento? hay dos, ¿no? Oro, plata, que son metales preciosos, cuya lógica es un poco diferente, y el otro grupo es cobre, plomo, zinc, que son los metales industriales. Perú, en todos estos metales, está entre los primeros lugares de producción a nivel mundial, ¿no? Sí, sí, no, ahí sí estoy bastante optimista, ¿no? Por el crecimiento global principalmente. Debería arrastrar hacia arriba todos los precios de los metales. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ya está pasando. Ahora, las acciones de las empresas mineras no han subido como ha subido el metal todavía, ¿no? Pero yo creo que viene. Claro, entonces eso de ahí sería positivo para la bolsa local, digamos, porque es Sí, mayoritariamente minera, ¿no? sí, pero por otro lado, la bolsa local tienes, bueno, eso es lo positivo, pero ¿qué tienes negativo? Tienes, por ejemplo, varias empresas del sector financiero. Los bancos están muy presionados, ¿no? Justo, una pregunta Por un también lado, al respecto. ¿Qué opinas del sector financiero en Estados Unidos y en Perú, ¿no? O sea, ¿cómo ves a las acciones bancarias? Es un no, tema... las acciones bancarias no las veo con buenas perspectivas. En Perú, por razones más, por un lado, de aumento de la morosidad, restricciones de cobro de comisiones o regulación, digamos, llamémoslo así, y no tienes buenas perspectivas de crecimiento económico. Entonces, no necesariamente las veo bien. Y por el lado de Estados Unidos tampoco. Tienes una curva de tasa de interés plana. Entonces, que los bancos hagan dinero con una tasa de interés plana es complicado. No, hay sectores más interesantes que el financiero. Claro, en ese Pero aspecto, por otro lado, perdón, el financiero se divide en varias cosas, ¿no? Bancos, por ejemplo, bancos no lo veo con buenas perspectivas. Pero donde sí veo perspectivas en Estados Unidos es en los sectores más financieros pequeños como fintechs o empresas tecnológicas dentro del sector financiero.
ahí sí veo bastantes oportunidades. Ok, ahora, si yo te pidiera tus 3 recomendaciones para el 2021, ¿cuáles serían? Recuerda que entre el público hay desde inversionistas profesionales hasta gente que son, digamos, inversionistas de family office y personas de alto patrimonio, ¿no? ¿Cuáles serían tus 3 apuestas ganadoras y tus 3 apuestas perdedoras para el 2021? Proyectándonos un poco, ¿no? Mm. Bueno, las apuestas ganadoras, China, Estados Unidos muy dependiente de lo que pase con las elecciones. Si tuviera que invertir en Estados Unidos, sería selectivo, depende cómo, ¿no? No comprar los grandes índices, sino quizás algunos subsectores, ser selectivo en los sectores. Monedas de países emergentes, también las veo con buenas perspectivas. Renta fija, moneda local, digamos, ¿no? ¿Qué no me gusta? Bueno, ya te dije más o menos bancos, no estoy positivo ahí. En Latinoamérica, varios países que están complicados, tampoco invertiría mucho por ese lado. Y en general trataría de, y tasas, ¿no? Obvio. Las tasas de interés, al estar tan bajas, no tienes ninguna posibilidad de subida, ¿no? Entonces, fuera de lo que es, totalmente fuera de lo que es tasas en países desarrollados. Ok, ya para terminar, un par de preguntas finales, ¿no? ¿Cómo tú ves el tema de productos alternativos, private equity, deuda privada y real estate? ¿Cuál es tu diferenciación en estos momentos? ¿No? ¿Vale la pena invertir en esos sectores? ¿O prefieres más deuda distress? Hablaste de Howard Marks, por ejemplo. ¿O prefieres más private equity o te gusta real estate? ¿Cómo ves esos asset classes? Porque Ya, mira, primero. mucha gente en Perú, por ejemplo, tiene la inversión en su casa o en un departamento, etcétera, ¿no? Y quizás, en el caso de real estate, preguntarte la inversión global de real estate versus la inversión en Perú, ¿no? Porque tenemos acá, la mayoría son peruanos los que están en la plataforma y están preocupados porque están viendo correcciones en alquileres, en sus casas, el precio de los inmuebles, ¿no? ¿Cómo ves el mercado? Bueno, Real Estate Perú no lo veo con buenas perspectivas, no estaría invertido ahí, está bastante presionado, tienes una economía que no está creciendo mucho, tienes probablemente un cambio de tendencia en las oficinas que vayan a incrementarse mucho más el home office, disminución de demanda por espacio físico. Entonces, no la veo con muchas buenas perspectivas en Perú. Ahora, retrocediendo un poco a tu pregunta sobre esos 3 sub-asset classes dentro de alternativos, son bien diferentes, ¿no? Pero en general, lo que yo le recomendaría es que estos tipos de inversiones alternativas, hay que tener mucho cuidado de verlo como un solo asset class, sino hay que verlo más de manera específica, fondo por fondo, porque la diferencia en retorno entre un buen gestor y un mal gestor es muy importante, ¿no? Ahí la clave está en seleccionar un buen gestor de alternativos. ¿Por qué? Porque son mercados ineficientes y ahí tú necesitas experiencia, track record de un gestor que ha probado de hacerlo, que no es que aprendió a hacer private equity hace 2 años, sino que lo haya hecho hace 20, ¿no? Y que tenga una historia probada de varios fondos sucesores que han tenido éxito. Cuando tú analizas la dispersión entre los buenos managers, es muy distinto a cuando lo haces con los mercados públicos tradicionales. Son pocos managers los que de manera consistente le ganan al mercado, están en el primer cuartil. Y en esos managers son los que tienes que invertir. No tanto mirarlo como diversificar en distintos managers y tratar de indexarlo o hacerlo de manera masiva. Tienes que ser muy selectivo. ¿Ya? Ese es el primer punto. El segundo punto sobre esos 3 sub-asset classes, bueno, en real estate ya te dije que no estoy muy constructivo, ni en Perú, ni en general en ningún lugar. Estoy mucho más optimista en private equity. Y además, dada la coyuntura, los fondos distress también, pero igual, ahí hay que ser muy selectivo. O sea, no todos los fondos distress son iguales. Tienes que escoger realmente al manager bueno y para eso el trabajo de due diligence es muy exhaustivo. Te puedes tomar unos 6 meses analizando un gestor. Y es una inversión que en realidad no debería ser
es difícil que un inversionista no institucional lo haga, porque requiere muchos recursos para analizar al gestor y ahí la selectividad es la clave. Ujú. Ya terminando las últimas dos preguntas. ¿Qué pasa si hay un rebrote, ¿no? De hecho, Estados Unidos en las últimas 2 semanas ha sorprendido pues, con una tasa de contagio increciendo por más de 50.000 contagios diarios, y casi todo el mundo le tenía miedo a un rebrote que podía venir pues, en septiembre, noviembre, con el invierno. Parece que las cosas se están adelantando. ¿Cómo ves ese escenario de un rebrote a nivel global, Estados Unidos y en Perú? ¿Tú crees que generaría la misma situación de lockdowns generalizados o crees que sería algo más selectivo, con menor impacto? ¿Cuál es tu sensación? Ya, de hecho, eso es un riesgo, ¿no? Un riesgo importante. Pero ahora, yo creo que el mundo desarrollado, olvidémonos de Perú un rato, sino más el mundo desarrollado, está en mucho mejores condiciones de enfrentar una segunda ola que lo que estaba en marzo, por varias razones. Primero, porque se conoce un poco más del virus. Segundo, porque ya hay tratamientos que te reducen la posibilidad de irte a cuidados intensivos. Segundo, porque se ha invertido mucho dinero también en mejorar el sistema de salud, ¿no? En los países desarrollados el sistema de salud no está colapsado, salvo en algunos lugares puntuales, ¿no? Quizás Nueva York, digamos, pero por ejemplo en China, una segunda ola, yo creo que lo podría manejar perfectamente bien. Europa, bueno, Europa ya se abrió hace varias semanas y no ha habido una segunda ola. O sea, hay rebrotes, sí, obviamente, porque si abres la economía y la gente sale, se van a contagiar, pero se van a contagiar mucho menos que antes, porque la gente ahora primero tiene más conciencia. Ahora la gente usa mascarilla, guarda distancia social, o sea, ya hay todo un aprendizaje por parte de las personas, por parte del Estado y por parte de los negocios también, ¿no? Los restaurantes están reducido el aforo, etcétera, no hay tantas aglomeraciones. Entonces, es un riesgo, sí, pero yo creo que es bastante menor. De hecho, si pasa en una segunda ola y volvemos al número de casos, todo el escenario que he descrito va a cambiar, definitivamente, pero no es lo que yo creo que va a pasar. Además de eso, también hay mucha expectativa positiva con la vacuna, la cura, el tratamiento, etcétera. Ok, mira, la verdad que creo que hemos cubierto un espectro importante de las preguntas, incluyendo las del público. Ya la última pregunta sería, tenemos, como te dije acá, un público de inversionistas profesionales, pero también gente de alto patrimonio y family office. ¿Cuál sería tu recomendación ya al que toma las decisiones de inversión? Ya, hablando, le llamamos cara a cara, como tú seguramente le hablas a tu equipo de inversiones todos los días y en las mañanas. ¿Cuál sería tu recomendación final, ¿no? Tú has hablado, por ejemplo, ojo, tengan cuidado de escoger con qué manager van a poner la plata. Nosotros creemos igual que tú, ¿no? Que hay que estudiar bien, que el manager tenga alto track record y todas estas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos lanzado estos fondos mutuos globales optimizados porque BlackRock maneja la estrategia de inversiones. Y BlackRock es una firma que tú reconoces como el resto del mercado, es una de las más grandes del mundo y en muchas estrategias es el líder global, ¿no? Y por eso es tan grande. Pero aparte de ese tema, de saber escoger con quién trabajas y a qué manager le vas a poner tu plata y que tenga track record, ¿qué otras características debería tener un inversionista para ser exitoso, como es tu caso, y para ser exitoso como otros managers a nivel global, ¿no? ¿Qué lecciones le dejas? De repente, 3 recomendaciones específicas, 3 cosas que debería hacer un buen inversionista y 3 cosas que no debe hacer un buen inversionista. Bueno, ahí va a depender si es de qué tan sofisticado sea el inversionista, ¿no? Pero en general, un consejo importante es que hay que mirar las inversiones en el largo plazo, ¿no? Lo peor que le puede pasar a un inversionista retail o poco informado es que invierte, ve que el mercado se cae, se asusta y vende en el peor momento y después cuando el mercado sube, otra vez recupera la confianza, invierte en el momento en el mercado está caro y luego y así es como se pierde la plata, ¿no? Entonces la primera recomendación es hay que mirar las inversiones a largo plazo, ¿no? Otra recomendación es que hay que saber cuáles son hay que tratar de ser honesto consigo mismo y saber cuáles son tus habilidades y cuáles no. Si eres un inversionista no sofisticado, deberías tratar de invertir en un gestor que sí sea sofisticado y que te dé la confianza, porque
invertir por tu cuenta en un mercado que no conoces, que no es tu día a día, no necesariamente vas a tomar las mejores decisiones de inversión, porque al final en el mercado es un juego de suma cero. Si yo gano es porque alguien ha perdido, ¿no? Porque si yo compro una acción es porque alguien me la ha vendido. Y si yo creo que si ya la compro es porque yo creo que va a subir. Y el que me la vende es porque cree que va a bajar. Entonces, alguien gana, pero alguien pierde. Entonces, ¿quiénes son los que ganan? Los inversionistas más sofisticados y más, mejor preparados. Y los que pierden son exactamente lo opuesto. Entonces, digamos, por ejemplo, ¿no? Yo soy un inversionista institucional, ¿no? Que maneja portafolios globales, pero yo claramente sé cuáles son mis debilidades. Por ejemplo, yo no conozco el mercado chino. Si a ti me dices, anda a comprar acciones en China, yo no sé qué acciones comprar, porque no conozco las compañías, porque no conozco la información financiera, no sé cómo se presentan no conozco los gobiernos corporativos, etc. Entonces, ¿qué hago? Busco un gestor que sí conozca el mercado de chino, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me tomo mucho tiempo en identificando cuáles son los mejores managers para China, para el mercado de acciones China. Entonces, así delego, pero lo hago de manera informada en alguien que yo sé que es mejor que yo en ese mercado, ¿no? Entonces, reconozco cuáles son mis fortalezas y cuáles no, ¿no? Ese sería el segundo consejo. Y el tercer consejo es que, bueno, hay que estar informado, ¿no? Hay que estar informado, hay que estar atento a la información, hay que prestar atención a los pequeños detalles, a las señales, porque invertir en el mercado de valores no es jugar, ¿no? Es un mercado donde hay gente muy informada, y si tú no lo estás en desventaja. Y las 3 cosas que no debe hacer el inversionista. Bueno, uno es perder la perspectiva, ¿no? Ponerse nervioso y caer al pánico y a las euforias, ¿no? Es un poco lo que explica al comienzo. Un pánico es cuando todo el mercado está cayendo, salir a vender simplemente porque el mercado se cayó, o salir a comprar simplemente porque el mercado está subiendo y quieres estar invertido, ¿no? Entrar en ese juego del pánico y la euforia te lleva a condiciones desastrosas, ¿no? Eso no debe hacer nadie, ¿no? Otra cosa que no debe hacer alguien es invertir en algo que no conoce, ¿no? Invertir por tu cuenta en un mercado que no conoces. O sea, tienes que saber qué es lo que estás recibiendo por lo que estás pagando, ¿no? Tener un buen asesor también, ¿no? Sí, o sea, si no conoces, buscar quien conoce, ¿no? Y tomarte tu tiempo en seleccionar a la persona que te va a asesorar. Te falta la tercera, y ahí terminamos. Bueno, y la tercera es, el mercado de valores no es una timba, ¿no? No es para ganar plata fácil, ¿no? Es para ganar, sí, a largo plazo, con decisiones informadas, tener paciencia, pero no es una timba, ¿no? No es que vas a ganar siempre o es como algunos dicen, es un casino, ¿no? No hay que timbear en el mercado de valores. Ok, Diego, muchísimas gracias a ti por tu excelente presentación, tu predisposición y la franqueza con la que has respondido las preguntas. Creo que a la mayoría que te hemos escuchado les ha resultado bastante claro ya más o menos dónde están los factores diferenciadores de tu estrategia y de los resultados que finalmente te están acompañando. Te damos las gracias por participar en esta primera edición de esta serie y simplemente antes de despedirnos, vamos a tener todas las semanas, recordemos, el tema de estas presentaciones a nivel global, auspiciadas por esta familia de fondos globales optimizados. Son los webinars libres, sin costo de acceso. A todos los que han participado, y si les ha parecido interesante, también los invitamos a invitar a conocidos, a amigos que quieran saber sobre el mundo de las inversiones, y también los invitamos a averiguar más sobre esta familia de fondos globales, que como les decía inicialmente, es una alianza con la asesoría de BlackRock, que maneja los portafolios a nivel global, en una estructura bastante competitiva de precios y retornos, que creo que les va a interesar a la mayoría de los que han participado
en esta presentación y es manejada por un equipo a nivel mundial de BlackRock. Repito, la empresa más grande de inversiones a nivel global, a la cual ustedes pueden tener acceso a través de esta familia de fondos mutuos que está colocándose en Perú a través del Dorado Asset Management. Con esto, simplemente agradecerles por su participación y los invitamos nuevamente a participar la próxima semana. Ya le vamos a estar haciendo llegar el día de mañana una serie de invitaciones para este siguiente evento. Y así sucesivamente vamos a tener una hora con los mejores especialistas en inversiones. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Y Diego, nuevamente gracias por toda la presentación. Excelente, felicitaciones. Nos vemos Gracias. próximamente. Chao, chao. Chao.